Sierra Madre, México, diciembre de 1947. Mientras todos reforzaban las grietas con trapos e improvisaban hornos de leña en casas de adobe, Ignacio Arriaga hizo lo contrario. Levantó una estructura metálica sobre su propia casa. Un frío arco de acero, procedente de algún depósito militar olvidado, cubría el tejado como una extraña coraza. Los vecinos decían que se avergonzaba de la casa. Otros creían que se había vuelto loco tras el servicio militar. «Se congelará allí como una rata en un cobertizo», dijo el dueño del almacén. Pero Ignacio no respondió. Simplemente apretó los tornillos. El invierno descendería sobre las montañas en pocos días, y los termómetros ya marcaban 10 grados. Lo que él sabía, y nadie quería oír, era que el viento, no el hielo, era el verdadero enemigo, y había decidido derrotarlo en silencio, pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Los vecinos del pueblo de Santa Lucía de las Nieves ya sabían lo que se avecinaba. Octubre apenas había comenzado, y el viento ya aullaba en las laderas como un animal presentido. Las familias reforzaron las ventanas con mantas y alambre, apilaron leña húmeda en los rincones de los cobertizos y vaciaron el único almacén del pueblo antes de que la nieve bloqueara el acceso por los senderos de piedra. Era así todos los años. Pero dicen que uno sería diferente, peor. Los pronósticos de radio del ayuntamiento hablaban de una masa de aire polar procedente del norte, con vientos superiores a los 70 kilómetros por hora. Cayó escarcha antes del amanecer, y el suelo permaneció blanco hasta media tarde. Las gallinas apenas pusieron huevos. La leche se congeló en el cubo. Los niños tosían por la noche incluso con brasas encendidas. La regla no escrita era clara. Aquellos que no intentaron reinventar la rueda sobrevivieron. Por eso, cuando Ignacio Arriaga apareció con un camión cargado de placas de metal corrugado curvadas y tubos de acero provenientes del desmantelamiento de un antiguo depósito militar en Ciudad Juárez, la gente no sabía qué decir. Al principio, solo se quedaron mirando. Luego comenzaron los susurros. ¿Es para construir un cobertizo? No, parece que va a cubrir toda la casa con él. ¿Pero por qué? Ignacio no dio explicaciones. Simplemente descargó las piezas con cuidado, como si estuviera ensamblando algo que solo él podía ver. Los vecinos pasaban lentamente, fingiendo no mirar. Por la noche, las voces se oían más fuertes en las cocinas. ¿Quieres forrar la casa con hierro? El frío penetrará como un cuchillo. Se va a convertir en una trampa de condensación. En una semana tendrá fugas desde adentro. Pobre esposa suya. Se va a enfermar en esta locura. Él estaba escuchando, pero continuó. Ignacio era un hombre de pocas palabras y gestos contenidos. A los 38 años, había regresado a su pueblo tras 4 años sirviendo como ingeniero del ejército durante la campaña contra los rebeldes en el norte. Trabajaba en silencio, calculaba en silencio, cometía errores y los corregía en silencio. Era alto, con la piel curtida por el viento y el sol, y la mirada siempre fija en el cielo, como si midiera el tiempo con su propio cuerpo. La casa que había construido al regresar era pequeña, de gruesos ladrillos de adobe, con un techo bajo de barro y una estufa de hierro en el centro. Era suficiente para él, su esposa Teresa y su hijo de 5 años, Daniel. Pero ese otoño comenzó a transformar la casa en algo nunca visto. Erigió una estructura metálica arqueada sobre el tejado, como un caparazón. Dejó un espacio de 2 palmos entre el muro exterior de la casa y las placas de acero, sostenidas por columnas de madera que él mismo talló. Instaló entradas de aire cerca del suelo y salidas en la parte superior, cubiertas con mosquiteras y lonas. Una puerta doble en la entrada como si la casa hubiera ganado una antesala. Parecía un refugio militar abandonado, un hangar para aviones que jamás aterrizarían allí. El primero en hablar fue don Gerardo, el dueño de la tienda. Eso no es una casa, es un ataúd de hierro. ¿Se esconde del frío o se avergüenza de su mujer? Los demás se rieron. Ignacio simplemente apretó otro tornillo. Incluso entre los más respetuosos, la duda era visible. El padre Eloy, que venía todos los meses desde el pueblo vecino, observó la estructura y dijo con tono de pesar: «La fe protege, hijo mío, pero el sentido común también es necesario. Una casa de barro retiene el calor. El metal lo roba». Teresa lo escuchaba todo en silencio, cuidando a su hijo y cosiendo a plena luz del día.
Nunca cuestionó a su esposo. Solo una noche, antes de dormir, le dijo, «¿Creen que tienes miedo?» «Sí», respondió, «pero no tanto como crees. En las afueras de la montaña, el viento ya arrancaba prematuramente las hojas de los árboles. Los primeros copos aparecieron como polvo gris al anochecer, y la casa de Ignacio, envuelta en acero y silencio, esperaba, solo. Cuando Ignacio Arriaga fijó la última lámina metálica a la viga de madera que él mismo había moldeado, el cielo ya estaba blanco, no con nubes, sino con un gris pálido y opaco, como si el invierno flotara allí en silencio, esperando. El sonido del martillo resonó secamente por las laderas. Se erigió la estructura. Un arco de hierro cubría la casa, sin tocar sus paredes. Una distancia de casi 2 palmos separaba la estructura metálica de la construcción original de adobe. Para cualquier otra persona no tenía sentido, pero para Ignacio sí. No usó palabras como aislamiento térmico, ni citó conceptos de física. Simplemente lo sabía. Durante los años que pasó construyendo refugios improvisados en las montañas del norte, vio lo que hacía el viento. El frío no entraba por la puerta, sino que se filtraba por las paredes. Absorbía el calor, como si el mismo aire estuviera hambriento de vida. Allí, en las montañas, la mayoría de la gente luchaba contra el frío echando más leña al fuego. Ignacio había decidido hacer lo contrario, evitar que el calor se escapara. La casa de adobe ya estaba caliente, hasta que el viento tocó sus paredes. Así que creó un escudo, un espacio muerto, donde el aire no se movía, un refugio contra el refugio, pero nadie entendió. El domingo siguiente, durante la misa al aire libre, la estructura se convirtió en un tema de conversación inevitable. Las miradas eran directas, sin disimulo. ¿Estás cubriendo la casa con hierro? Dicen que es para mantener el calor afuera, pero todos saben que el metal se enfría más rápido que la piedra. Lo trajo del norte, del ejército. Quizás funcione allí. Esta es otra historia. Doña Camila, la vecina de la esquina, le habló con tristeza a Teresa. Deberías hacerle parar. Esta cosa es fea. Traerá enfermedades, humedad. Háblale. Teresa simplemente sonrió. Una pequeña sonrisa. Esa sonrisa de quien ya entendía que no tenía sentido discutir con el mundo, ni con su marido. La semana siguiente, la situación se hizo aún más evidente. Ignacio construyó una especie de antecámara en la entrada, un pasillo estrecho entre la puerta de madera y una nueva de metal. Un espacio sin viento. Parecía la entrada de un búnker. Los niños del pueblo comenzaron a llamar a la casa el vientre del dragón. Daniel, el hijo, oyó a un grupo de chicos burlándose de él. Durante la cena susurró, «¿Es fea la casa, papá?» Ignacio se detuvo un momento. Cortó el pan, se lo sirvió a su hijo y respondió sin mirar. «Es diferente. Eso asusta a algunas personas». Pero incluso para quienes no se burlaban, la estructura era motivo de preocupación. Pseudomicio, el viejo herrero del pueblo, llamó a Ignacio al centro de la calle. «Ese metal sudará por dentro. El agua se filtrará. Y cuando lo haga, pudrirá tu casa. Ya hemos visto esto con graneros de zinc». Ignacio escuchó, se detuvo y le dio las gracias con un gesto de la cabeza. Pero él continuó. El aislamiento no era solo de la casa, era de él mismo. Ya nadie lo llamaba para que ayudara con las cosechas comunales. Dejaron de ofrecerle ayuda con la leña. En la tienda los saludos se convirtieron en breves asentimientos. En la escuela, las madres evitaban a Teresa. Pero lo que más dolió no fue el desprecio, sino el nuevo silencio que reinaba a su alrededor. Antes era uno más. Ahora era el hombre de la casa de hierro, y el invierno ni siquiera había comenzado todavía. Santa Lucía de las Nieves, principios de diciembre de 1947. El frío llegó como una advertencia. Primero llegaron las largas noches, luego el viento seco y cortante, como cuchillas invisibles deslizándose por las montañas. Las primeras heladas destruyeron los huertos del pueblo en un solo amanecer. La fruta se marchitó, la leche se cristalizó, el invierno ya estaba aquí, y aún no era Navidad. En casa de los Arriaga, Daniel dormía con calcetines de lana hasta las rodillas. Teresa se despertaba 2 veces por noche para mantener las brasas encendidas. Pero algo era diferente. A pesar de las temperaturas bajo cero, la casa se mantuvo soportable. No hacía calor, pero tampoco hacía un frío que helara los huesos.
La temperatura se mantuvo constante, incluso cuando el fuego se apagó durante unas horas. Ignacio observó los rincones y tocó las paredes interiores. Frío afuera, pero sin condensación. No goteaba humedad. La estructura estaba funcionando. Mientras las otras casas exhalaban espesas columnas de humo durante todo el día, la chimenea de Ignacio solo emitía un chorro fino y constante. Eso me llamó la atención. Primera visita inesperada. Fue Manuel, uno de los pastores del pueblo, quien pasó primero. Lo disimuló como una visita amistosa, pero sus ojos no dejaron de observar la casa de metal. La leña dura bastante bien allí, ¿no? Basta, respondió Ignacio, sin más comentarios. Manuel miró hacia el cielo. En casa, quemamos medio paquete de cigarrillos entre ayer y hoy, y el techo tiene goteras. Silencio. ¿Aquí no gotea? No. No hubo más conversación, pero al día siguiente otros conducían lentamente por el camino de tierra, fingiendo mirar los árboles o llevarles agua a los caballos. Siempre se detenían frente a la casa revestida de acero. Algunos negaban con la cabeza, otros simplemente se quedaban mirando. Ignacio no correspondió. Él lo sabía. No estaban listos para aceptarlo. Todavía lo veían como suerte. Quizás una exageración. Quizás ocultaba algo. El primer error. En la tercera semana de diciembre, surgió el error. Pequeño, pero peligroso. Una noche la temperatura bajó a 15 degrees sin previo aviso. Ignacio se despertó con un sonido hueco, como un crujido metálico, proveniente de la estructura superior. Subió con una linterna y vio hielo formándose alrededor de una de las salidas de ventilación superiores. La humedad del interior quedaba atrapada allí. Si el canal se obstruía, el vapor se concentraba, y la condensación podía llegar directamente a la casa. Bajó en silencio. No despertó a Teresa. Tampoco habló con nadie. Al día siguiente, reforzó los desagües con pequeñas canaletas improvisadas hechas con latas cortadas. Desvió la humedad de las vigas. Lo probó. Funcionó. No fue heroísmo. Fue corrección. Frío. Eficiente. Nadie lo sabía. Nadie necesitaba saberlo. Segunda observación externa. El segundo en aparecer fue el padre Eloy. Vino con el pretexto de visitar a familias más lejanas antes de Navidad. Llamó a la puerta con el sombrero cubierto de nieve. Teresa lo recibió. ¿Te gustaría entrar? Un momento, cariño. Tengo curiosidad. Entró en el pasillo metálico entre la puerta exterior y la interior. Se detuvo allí. Miró las paredes. Respiró hondo. Qué extraño. Aquí no hace frío, pero tampoco hace calor. Está quieto. El viento no entra, explicó Teresa casi en un susurro. ¿Y qué pasa adentro? Hay un fuego, pero no mucho. Daniel ni siquiera usa una manta gruesa. El sacerdote frunció el ceño. Hizo un rápido gesto de bendición. Y se fue. La desconfianza crecía. La prueba estaba ante los ojos de todos. Pero nadie quería aceptarla. Hasta que a alguien no le quedó otra opción. 22 de diciembre de 1947. El cielo se oscureció al mediodía. No eran nubes. Era densidad. El viento que venía de las laderas era más seco y tenue. Un frente polar procedente de Texas había bajado las temperaturas en las montañas a 20 grados Celsius, algo que ni siquiera los residentes más antiguos recordaban haber experimentado jamás. La leña húmeda empezó a escasear en las casas comunes. El humo subía por las chimeneas. La humedad de las paredes se congelaba antes de poder disiparse. En casa de Ignacio Arriaga, el silencio seguía reinando. El termómetro marcaba 15 grados, una temperatura baja pero estable, y con muy poca leña en la estufa. Fue esa noche cuando el casi desastre llegó sin previo aviso. Daniel llevaba tosiendo desde principios de semana. Nada grave, hasta entonces. Pero a medianoche, la tos se convirtió en un gemido. Fiebre. Temblores. Teresa encendió la lámpara y vio al niño ardiendo, con las mejillas sonrojadas, cubiertas de sudor frío. Ignacio se levantó en silencio. Se sentó junto a su hijo. El fuego aún ardía abajo. El interior de la casa se mantenía más cálido que cualquier otro del pueblo, pero no era suficiente. Si estuviera afuera, ya estaría helado, dijo Teresa, abrazando al niño contra su pecho. Ignacio simplemente asintió. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos brillaban. Él conocía el riesgo. La casa, aunque funcional, no era un hospital, y el pueblo no tenía médico. El único con acceso a medicinas
y aún a radio, era el hombre que más se había burlado de él, don Gerardo. Una escena de tensión contenida. Al amanecer, Ignacio se fue, no dio explicaciones. Simplemente se puso el abrigo, montó a caballo y cabalgó solo hacia la parte alta del pueblo donde vivía Gerardo. La puerta crujió al abrirse. El viento silbó detrás de ella. Don Gerardo, con el rostro marcado por ojeras, sostenía una botella de coñac. «Si has venido aquí a hablar de tu acogedor hogar, puedes volver», murmuró sin levantarse. Ignacio simplemente dijo: «Mi hijo tiene fiebre alta. Necesito penicilina». Silencio. Gerardo lo miró fijamente durante largos segundos. Luego miró hacia la parte trasera de la casa, donde guardaba las medicinas que le había dado su sobrino militar. «No eres médico, pero sé cómo usarlo. Eso es todo lo que necesito. Nada más». Gerardo dudó. Fue un instante breve, sin palabras duras, pero fue el cambio silencioso de todo lo que se había dicho en las últimas semanas. «Tómalo, y reza para que funcione». Ignacio asintió. «Gracias». Sin disculpas, sin orgullo herido, solo necesidad, solo lo esencial. Regreso a casa, tensión acumulada. De vuelta en casa, Teresa ya había improvisado compresas y mantenía a Daniel abrigado bajo mantas ligeras, la ventaja de un refugio donde el frío no aprieta. Ignacio le aplicó el antibiótico con la precisión de quien lo había hecho antes en otro contexto, en el ejército, en la montaña, con soldados heridos. A la mañana siguiente, la fiebre seguía fluctuando, pero algo había cambiado. Daniel dejó de temblar, durmió más tranquilo. Seguía sudando, sí, pero respiraba con ligereza. Teresa lloró en silencio, no de miedo, sino de alivio contenido. Mientras tanto, afuera, el frío afuera estaba en su apogeo. Las casas del pueblo sufrían de paredes interiores congeladas, brasas que apenas calentaban las habitaciones y leña, que desaparecía el doble de rápido de lo habitual. Familias enteras dormían de pie junto a la estufa, amontonando mantas sobre sus hijos. Algunos animales murieron congelados en los corrales. Fue entonces cuando las miradas volvieron a la casa de metal en la ladera, la única con un humo tenue y constante, como una vela serena en medio de la tormenta. Conclusión del ciclo. Respeto en silencio. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, don Gerardo apareció a caballo frente a la casa de Ignacio. No se bajó, simplemente miró. Ignacio salió a recibirlo. La voz de Gerardo era baja, pero firme. «¿Está mejor?» «Intentar. ¿El refugio te ayudó?» «Sin él tal vez no estaríamos hablando». Don Gerardo simplemente asintió. «¿Sabes lo que hiciste aquí?» Ignacio no respondió. Gerardo tiró de las riendas y giró el caballo. Antes de partir dijo: «Quizás tenga algunas láminas de metal de repuesto, de algún silo viejo. Puedo ver si todavía sirven». Ignacio asintió. Nada más. La tragedia se avecinaba. El reconocimiento comenzaba, pero aún no era la redención. Era solo el eco de algo por venir. Sierra Madre. 28 de diciembre de 1947. En lo alto de las montañas, el frío había dejado de ser un fenómeno. Era una entidad, una presencia viva y constante que se filtraba por grietas y hendiduras como humo invisible. El viento venía del norte y del oeste, impulsado por masas de aire polar que cruzaban violentamente la frontera. 23 de Grábaro al amanecer. La madera crujía dentro de las casas. Las paredes sudaban hielo. La comida se congelaba en los estantes antes de llegar a la estufa. En Santa Lucía de las Nieves ganó el frío. Caída de cadena. En la casa de los Hernández, la estufa se desplomó. La leña verde producía demasiado humo, y la chimenea obstruida lo devolvió todo al interior. La familia se despertó tosiendo y huyó con mantas al establo, donde los animales ya estaban muertos. En casa de doña Camila, las tejas de barro se agrietaban bajo el peso de la escarcha. La nieve se filtraba por las grietas. Ella y su nieto dormían sentados, con mantas mojadas. En casa de don Gerardo, la ironía era palpable. Las medicinas estaban intactas, pero el agua se había congelado dentro de los vasos. Incluso con la estufa encendida todo el día, la temperatura no subía de los 5 de Grábaro, y luego comenzaron las visitas. Una cola silenciosa. Ignacio estaba cortando leña, cuando oyó el sonido de pasos pesados sobre el hielo. Uno a uno, los rostros que habían estado distantes o burlones se revelaron tras la curva del sendero. Primero, don Gerardo,
sombrero en mano. Luego, Manuel y su esposa con sus 2 hijos envueltos en mantas. Entonces, doña Camila, sola, con los ojos hundidos. No vinimos aquí a pedir refugio, dijo Gerardo en voz baja. Solo queremos ver lo que hizo. Ignacio no respondió. Abrió la puerta metálica. Los dejó entrar, uno a uno, para cruzar el pasillo de aire quieto, y luego, para sentir la conmoción. Dentro de la casa, el aire era cálido, 20 de buena certa. La madera estaba seca. Las ventanas estaban limpias. Teresa estaba preparando té. Daniel jugaba en el suelo con un trozo de cuerda trenzada, descalzo. El contraste con el mundo exterior era absurdo. El silencio, aún más. Manuel tocó la pared. No hace calor, pero tampoco hace frío. Ignacio respondió simplemente, ella no pierde calor. La mirada de don Gerardo caminó hasta el centro de la habitación. Se detuvo frente a la estufa. ¿Cuánta leña quemas al día? Ignacio señaló la colina detrás de la puerta. Esta batería ha durado una semana. Gerardo lo miró. Eso es 1/3 de lo que uso. Y la casa está 3 veces más caliente. Las siguientes palabras tardaron un poco en salir, pero salieron. Yo era un idiota. Ignacio permaneció inmóvil. Teresa lo miró de reojo, pero él no dijo nada. Gerardo entonces sacó de su bolsillo un pequeño trozo de papel arrugado, un dibujo aproximado de su propia casa, con garabatos por todas partes. ¿Crees que pueda hacer algo similar? Ignacio cogió el papel y lo miró. Lo dobló con cuidado. Luego asintió sin orgullo. Pero no usen metal. Sus paredes son de adobe crudo. Sería mejor madera y lona. Pero el espacio de aire necesita limpieza. Ese fue el momento más catártico de la historia. Y sin embargo, nadie lloró. Nadie gritó. Simplemente comprendieron. Días siguientes. Propagación silenciosa. Durante los 3 días siguientes, 7 familias pasaron por la casa de los Arriaga. Algunas para observar, otras para pedir instrucciones. 2 trajeron dibujos improvisados. Una trajo carne a cambio de consejos. El padre Eloy regresó el 31 de diciembre, con un cuaderno y preguntas técnicas. ¿Es necesario mantener el flujo de aire incluso en el hielo? Intentar. Y si es demasiado tarde, excava desde dentro. Pero no lo cierres. Ignacio respondió sin vanidad, como quien pasa una receta que no le pertenece. La carta no fue enviada. En Nochevieja, con Daniel ya dormido, Teresa vio a Ignacio sentado a la mesa, mirando un sobre. Era la dirección del cuartel en Ciudad Juárez. ¿Vas a escribir? No. ¿Por qué? No quiero que se lleven esto a otro sitio y lo conviertan en un proyecto. Mira, ya basta. Ella no insistió. Simplemente le pasó la mano por el pelo, el gesto más íntimo de toda la historia. Fin del capítulo. En la primera semana de enero, el frío empezó a amainar, un poco, pero lo suficiente como para que los hombres del pueblo volvieran a serrar leña con menos miedo. En días despejados, ya se veían 2 casas nuevas rodeadas de estructuras improvisadas de madera y lona. Intentos de copiar el principio. No eran hermosas, no fueron exactos, pero funcionaron. Santa Lucía, Janeiro de 1948. El frío ya no era el mismo. Todavía azotaba, todavía quemaba por la noche, pero había una diferencia en el aire y en la gente. Ahora, las visitas a casa de Ignacio ya no estaban acompañadas de sospechas. Venían con papeles doblados en los bolsillos, trozos de alambre y preguntas específicas. Los hombres que antes evitaban el contacto visual, ahora esperaban afuera de la estructura de metal, con los hombros constreñidos por la vergüenza y la ropa demasiado voluminosa. E Ignacio los recibió, uno a uno. El caso de Vicente Barrios. Vicente había sido uno de los que más se burlaban de él. Decía en voz alta que Ignacio había regresado del norte con la cabeza congelada. Incluso le impidió a su hijo jugar con Daniel. El 5 de enero apareció solo, sosteniendo un trozo de lona gruesa, enrollado como un pergamino. Ignacio, ¿puedo preguntarte algo? Ignacio simplemente asintió. Vicente extendió la lona en el suelo, un dibujo torcido del plano de su propia casa, con marcas en las paredes sur y oeste. Quería probar algo como lo que hiciste. No tengo metal, pero tengo lona y bambú. Creo que es posible hacer una cubierta lateral. Silencio. Ignacio se agachó. Miró el dibujo. ¿Estas paredes reciben viento directo? Intentar. Entonces funciona.
Pero hay que dejar espacio para el aire y una salida para el vapor. Vicente bajó la mirada. Fui un idiota. No lo vi. No quise verlo. Ignacio simplemente dijo, ¿tienes suficientes clavos? Teresa y los gestos invisibles. Teresa empezó a coser más. No por vanidad, sino porque el número de visitantes se multiplicaba, y muchos venían mal vestidos. A veces dejaba una manta extra colgada en la silla de la entrada. Nunca se la ofrecía, pero cuando la persona volvía a buscarla decía, debió haber sido el viento. En el pueblo, empezaron a darse cuenta, la ayuda no venía con humillación, no había discursos, no había recuerdos del pasado. Un momento inesperado. El viejo herrero Pseudomicio, el herrero que había declarado que la casa de Ignacio se convertiría en una cámara de sudor y decadencia, apareció una tarde ligeramente ventosa. Llevaba una vieja placa de zinc y una bolsa de herramientas. Quería ver cómo aseguraba las placas sin dejar entrar el aire. Ignacio lo guió por el pasillo lateral. Le señaló los puntos de sujeción, el espacio entre las juntas, las aberturas de ventilación con malla fina. Domicio escuchó en silencio. Finalmente dijo, dije muchas tonterías, pero este sistema es el más inteligente que he visto. Incluso sin querer, nos enseñó una lección a todos. Ignacio simplemente respondió, no quería enseñar, solo quería sobrevivir sin miedo. Reverencia discreta. El acontecimiento más simbólico ocurrió el 10 de enero. El padre Eloy, quien siempre mantenía un tono autoritario, apareció con dos jóvenes del pueblo vecino. Uno de ellos anotaba todo en un cuaderno. El otro tomaba fotos con una cámara prestada de la radio comunitaria. Ignacio los dejó entrar. Mostró la estructura, la madera que sostenía el arco metálico, los puntos de aislamiento, el pasillo de aire quieto. Esto pasará a formar parte de un boletín técnico de la provincia, explicó el sacerdote. No es necesario mencionar mi nombre, pero querrán saber de dónde surgió la idea. Ignacio miró hacia afuera, donde el viento aullaba nuevamente entre las montañas. Vino del viento. Solo intentaba comprender qué nos estaba haciendo. Legado sin trofeos. En febrero, el frío amainó. La gente regresó a sus huertos. Los ríos comenzaron a descongelarse, y la casa de Ignacio llegó a ser llamada por los niños la casa del solsticio de verano, porque dentro, incluso en pleno invierno, el clima parecía más ligero. Algunos comenzaron a construir estructuras similares. Otros improvisaron versiones rústicas con lo que tenían, paneles de madera, lonas, e incluso paja gruesa atada a postes para simular el espacio muerto. Nadie lo llamó el invento de Ignacio, pero todos sabían de dónde venía. Y él continuó como siempre. Reforzó el techo, podó árboles, reavivó lazos discretos, cuidó la leña con su precisión habitual. Nunca contó toda la historia. Él nunca lo necesitó. Marzo de 1948. La nieve se dio como si se diera por vencida. Los senderos reaparecieron bajo el barro endurecido, y el cielo, blanco durante semanas, finalmente se iluminó con un azul pálido. En Santa Lucía, los gallos volvieron a cantar temprano. El sonido del asadón reemplazó el crujido de la leña. El pueblo había cambiado, no por palabras, decretos, ni milagros, sino por un silencio diferente, transformaciones discretas. 4 casas nuevas, construidas durante el invierno con ayuda mutua, ahora lucían estructuras rudimentarias alrededor de sus muros principales, hechas de lona, madera vieja e incluso paneles de carrocería. Ninguna seguía exactamente el modelo de Ignacio, pero todas tenían algo en común: espacios de aire, aislamiento, protección contra el viento. Los niños dejaron de burlarse de la casa de metal. Ahora la señalaban con curiosidad. Algunos pidieron jugar en el pasillo entre la estructura y las paredes interiores, donde la nieve no entraba, pero el frío aún susurraba. Don Gerardo construyó un refugio lateral completo, aprovechando la posilga en desuso. Vicente Barrios aisló la habitación de sus hijos con una pared doble de madera reutilizada. Doña Camila cubrió su cocina con una estructura de bambú y lona. Todos lo notaron. Menos humo, menos leña, más dignidad. Nada se convirtió en un manual. El padre Eloy mencionó la experiencia de Santa Lucía en un boletín parroquial de la provincia. La llamó una estrategia de contención térmica basada en una barrera de aire. No mencionó nombres. No era necesario. El rumor llegó a otros pueblos.
En abril, 2 hombres de la cumbre, un pueblo aún más aislado, visitaron a Ignacio. Hablaron poco, tomaron muchas notas. Dicen que aquí sobrevivieron al invierno sin quemarse hasta la última rama. Ignacio simplemente asintió. ¿Era cierto? Eso fue suficiente. Les dieron las gracias. Regresaron a pie con ideas en los bolsillos. Y Ignacio siguió a su ritmo. Podó árboles, reparó la cerca, le enseñó a Daniel a preparar la tierra para el maíz. No buscó cargos oficiales. No se convirtió en un modelo a seguir, pero fue un referente, alguien a quien la gente miraba con respeto, ese tipo de respeto que no requiere aplausos. Cuando un vecino le preguntó cómo era vivir dentro de esa extraña estructura durante todo el invierno, Teresa simplemente respondió: vivimos, dormimos, comimos, sobrevivimos sin miedo. Eso es todo. Una escena final icónica. En mayo, llegó un camión cargado de chatarra de un almacén militar lejano. Hombres del pueblo se reunieron para descargarla. Ignacio pasó con Daniel, que ahora llevaba su propia pequeña asada de madera. Gerardo lo llamó. «Ignacio, ¿quieres ayudarme a elegir lo que vale la pena?» Miró el material. Había muchísimo. Algunas piezas eran buenas, otras eran solo chatarra. Lo mejor es elegir solo lo que tiene sentido, lo que no se oxida por dentro. Dijo eso, y continuó caminando. Daniel miró hacia atrás y preguntó: ¿van a construir otra casa como la nuestra? Ignacio miró el cielo despejado, luego el suelo firme. Lo harán a su manera, pero el viento soplará igual. En las montañas del norte de México, el frío regresa cada año. El viento también. Pero en Santa Lucía desde 1948 no ha encontrado las mismas paredes. No porque lo hubieran aprendido todo, sino porque alguien, un día, se atrevió a escuchar lo que nadie más oía, el sonido del calor desvaneciéndose. Ignacio Arriaga no dejó inventos ni discursos, solo una casa, y en su interior, el cálido silencio de un invierno conquistado sin prisa, sin gloria, sin testigos. A veces, lo que cambia a un pueblo entero no es quien grita más fuerte, es el que construye y deja la puerta entreabierta.